Apreciados amigos y hermanos, el pastor Luis Eguiluz con ustedes una vez más, en esta oportunidad con la lección titulada Esdras y Nehemías. Esta lección para el cuarto trimestre, estamos ya en la lección número 2 para el 12 de octubre. La lección de esta semana se titula Nehemías. Esta lección es muy importante porque nos ayuda a ver cómo el Señor utiliza a hombres como Nehemías para cumplir la misión, para cumplir el objetivo para el cual el Señor los ha llamado a estos hombres y en otros casos también mujeres, y que cumplan fielmente la misión, la responsabilidad tan importante. El versículo de esta semana se encuentra en Nehemías capítulo 1, versículos 4 y 5. Dice la palabra de Dios: Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan sus mandamientos. Este es parte de esa oración hermosa de Nehemías. Vamos a ver cómo el Señor usa a este hombre, cómo el Señor lo llama y cómo el Señor hace posible que el pueblo de Israel cumpla el objetivo que el Señor había planificado: restaurar Jerusalén y las murallas. Dios nos llama. Así como Dios llamó a Nehemías para concluir las murallas y el resto de la ciudad, así también el Señor nos llama a nosotros para cumplir una misión importante, una misión que tiene que ver con la salvación de las personas. La reconstrucción de los muros de la ciudad es algo que se necesitaba hacer, y ya había ido un grupo, ya había ido un segundo grupo, pero necesitaban un refuerzo adicional. Y por esto el Señor preparó a Nehemías, le hizo sentir la necesidad de ir a Jerusalén. ¿Y cómo Nehemías sintió esta necesidad? Fue porque un refugiado llegó y le comentó lo que estaba pasando. Le dijo que la ciudad estaba destruida, que el pueblo estaba desanimado, que ya no estaban trabajando, que habían muchas personas que estaban siendo un obstáculo, que habían otros pueblos que estaban eh, causándoles molestia. Así que la ciudad estaba indefensa, desolada. Habían descuidado la casa de Dios y la santa ciudad, y tenían temor al enemigo y a la opresión. Así que este comentario que llegó a los oídos de Nehemías hizo posible que él sintiera en lo profundo de su corazón una tristeza, un dolor. Él se dedicó entonces a orar. Se dice que debe haber estado orando por unos 40 días. Pero esta oración, este ayuno que él hizo, fue para reclamar las promesas de Dios. Él ora con mucha profundidad. Él ora en lo más profundo de su ser. Tal vez él conoció o tenía referencias de la oración de Daniel, allí en Daniel 9, que también Daniel oró. Ahora Nehemías busca a este Dios misericordioso, clama para que le escuche, confiesa sus pecados y, lo más importante, le recuerda sus promesas. Le dice: Señor, tú has prometido, ten misericordia, escucha mi oración. Mi querido amigo, mi querido hermano, la Biblia tiene más de 3000 promesas, y el Señor quiere que nosotros confiemos en la palabra de Dios, nos aferremos a estas promesas, que tengamos la seguridad de que el Señor está dispuesto a actuar cuando nosotros se lo pedimos. Pero busquemos a Dios en su palabra, conozcamos cuál es la promesa para nosotros y clamemos al Señor, busquémosle en oración, tengamos la seguridad de que el Señor nos va a escuchar, y actuemos por fe,
porque si no tenemos fe, de nada vale, de nada sirve, no vamos a llegar a ningún lugar. Tenemos que desarrollar nuestra fe de una manera profunda, de una manera sincera. Entonces, tenemos que recordar también que así como el Señor cumplió su palabra, el Señor hizo posible que Ciro diera el permiso para retornar, y como decía Jeremías, después de 70 años la nación regresaría, retornaría. Así, Nehemías ora para que el Señor pueda darle esa autorización para retornar, para que pudiese ir y para que pudiese culminar la obra que estaba a medias. Su oración fue respondida. ¿Cómo el Señor respondió su oración? Utilizando al rey. Utilizando al rey para que pudiese darle cartas, para que le pudiese dar todo lo necesario. Cuando Nehemías, que era el copero del rey, se acercó, el rey vio en su rostro que algo estaba pasando. Recordemos que en estas épocas los coperos eran personajes de mucha confianza. Muchos de ellos eran oficiales de confianza del rey. Tenían un cargo muy importante. Por esta razón, el rey conocía muy de cerca a Nehemías y sabía que él tenía un espíritu alegre y correcto, pero ahora lo estaba viendo con un semblante de tristeza y entonces le preguntó lo que estaba pasando y Nehemías le contó lo que estaba sucediendo con la tierra de sus padres y con lo que estaba sucediendo con su nación, que más adelante el rey accedió en darle todas las oportunidades para que pudiese regresar a reconstruir y para que pudiese nuevamente funcionar el templo. El rey fue movido en su corazón y envió a Nehemías con cartas, con funcionarios y con regalos. Dios bendijo a Nehemías y al pueblo fiel. Le permitió obtener madera para las puertas, le permitió tener materiales para la construcción y también protección. Les envió a algunas personas que iban a estar con él asesorándolo. Así que ahora Nehemías prepara todo para que con un grupo pudiese ir, con esas cartas tuviese el respaldo necesario para que pudiese comenzar una obra que se había detenido. Yo quisiera mencionar que muchas veces también en nuestras vidas nos sentimos desanimados, nos sentimos que las cosas no van bien, que las cosas están deteriorándose, nuestra vida está derrumbada y a veces así necesitamos a alguien que nos ayude a reconstruir nuestra vida, a levantar nuestros muros, a levantar nuestro espíritu de adoración a Dios. El Señor quiere que nosotros confiemos en Él, que nos aferremos a sus promesas y que el Señor las va a cumplir, porque Él así lo ha prometido. Cuando llegó a Jerusalén, Él vio muchos destrozos, pero aún así no se desanimó. Acudió a Dios por fuerza y por sabiduría. Él encontró la ciudad todavía en ruinas. Habían muchas cosas que hacer. Él fue solo, estuvo mirando lo que había, pero también se dio cuenta que habían grupos que estaban causando la incomodidad y el malestar. Tenía por un lado a Sanballat, gobernador de Samaria al norte, Tobías, gobernador de Amón al este, y Gesem, el árabe, al sur. Estas naciones estaban actuando como impedimento por envidia. No quería que el pueblo de Israel se restaure, se reedifique. Ellos tenían temor tal vez al Dios que podía estar con ellos y ayudarlos. Pero no fue esto un motivo para que Nehemías se desanime. Por el contrario, él animó al pueblo para que comience la reconstrucción y para que estuviesen también
listos a defender lo que era de ellos, lo que el Señor les había dado. Así que Nehemías comienza con esa tarea. El liderazgo de Nehemías fue tan inspirador que llevó adelante la desafiante obra de la reconstrucción. Él analizó la situación, estudió las condiciones, planificó lo que se necesitaba hacer para realizar esta obra. Así que era un líder tremendo. Podemos aprender algunos rasgos y algunas lecciones del liderazgo de Nehemías. En primer lugar, Nehemías, de una manera silenciosa, comenzó a evaluar lo que se necesitaba hacer. Comenzó a buscar a Dios en su corazón para que le diese ese ánimo. No solo, no con todos los planes, porque el enemigo también podía utilizar eso en contra, sino que también se lo ocultó a los líderes judíos mientras él estaba explorando, averiguando y viendo qué es lo que se podía hacer. Una obra de estrategia. En segundo lugar, la segunda lección, que antes de presentar algo, Nehemías hizo su tarea, planificó el trabajo y todo lo que se necesitaba hacer. Así que él presentó la estrategia, el plan. Y en tercer lugar, cuando finalmente ya mencionó, dio a conocer la tarea, Nehemías primero describió lo que Dios había hecho hasta ese momento para dirigir esta expedición y luego agregó las palabras del rey. Dios había preparado no solo al rey a través de las oraciones y el ayuno de Nehemías, sino también al pueblo judío para que respondiese con valentía, con audacia, con ánimo. Vemos aquí que hay una labor en conjunto. Dios obra, Dios tiene planes, pero Dios busca a hombres consagrados para que realicen esos planes. Y cuando aquellos hombres están decididos a hacerlo, Dios le va a dar la protección, Dios le va a dar la sabiduría y también les va a dar la valentía para realizar lo que se tiene que hacer. Dios es un Dios que cumple su promesa. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios que pastorea a su pueblo, que lo guía correctamente. Y también el Señor, cuando promete algo, lo cumple. Él no es como hombre que se desanima, que se arrepiente. Dios es un Dios que cumple y que está siempre dispuesto a hacer las cosas que ha prometido, que están en su palabra. Mis queridos amigos, debemos actuar como Nehemías. Él tuvo una necesidad de reconstruir lo que estaba por los suelos. En segundo lugar, para hacer esto, él no lo hizo solo, buscó la ayuda de Dios. En primer lugar, en oración. En segundo lugar, a través de su palabra. Luego, él se puso en las manos de Dios, dejó que Dios lo usara. Dios abrió las puertas, abrió el corazón del rey y ahora él se encontraba con los recursos, tenía el permiso y también tenía el apoyo del rey. Ahora, al retornar, vemos que Dios fue tan generoso que él tenía los materiales, tenía la ayuda, el apoyo de todo lo que el rey había hecho, pero aparte, él ahora motivó a los pobladores, motivó a los que estaban desanimados para que comenzaran a trabajar de nuevo. Y más los que llegaron, comenzaron nuevamente la reedificación y estaban listos también para defender sus murallas. Mis queridos amigos y hermanos, el enemigo quiere destruir también hoy en día nuestras murallas espirituales. Quiere destruir el templo que somos nosotros, el templo de Dios, porque aquí es donde mora Dios. Y no debemos permitir que eso suceda. Debemos aferrarnos de las promesas de Dios, de la palabra de Dios, buscarlo a Dios en oración, ser fieles al Señor y el Señor va a actuar para darnos la victoria. Vamos a resumir la lección de esta semana diciendo que tenemos que aprender de Nehemías. Tenemos que llegar a ser líderes consagrados y fieles. Tenemos que tener la oración como un elemento de primera necesidad. También tenemos que aprender a encarar los problemas, no huir de los problemas, no
escondernos de los problemas, sino por el contrario, debemos enfrentarlos, encararlos y buscar la ayuda de Dios. Dejarnos guiar por Dios. No debemos tener temor porque Dios está a nuestro lado. Dios va con nosotros. Dios ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos que tener esa seguridad. También tenemos que recordar que cuando Dios nos da una misión, tenemos que asumir esa misión, tenemos que llevarla adelante y tenemos que llevarla a su culminación. Otro punto importante al resumir la lección de esta semana es que Dios va a poner a las personas indicadas para llevar a cabo la obra que se necesite hacer. Dios va a utilizar, si es posible, a los impíos, a los paganos, a los incrédulos, pero debemos nosotros ponernos en la mano de Dios y el Señor va a abrir las puertas, el Señor va a abrir todo lo que se necesite para que podamos completar la misión que el Señor nos ha encomendado. Otro punto importante es que tenemos que dejarnos usar por Dios, aunque hayan dificultades, aunque hayan obstáculos, aunque tengamos muchos enemigos. Tenemos que ponernos en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios. Dios siempre estará con nosotros y tenemos una misión: predicar el Evangelio, llevar a las personas al conocimiento de Cristo para que se vayan a salvar también. Mis queridos amigos, esta lección muy hermosa, muy importante. La experiencia de Nehemías es una experiencia tan real de un hombre liderando a un grupo de hombres, de mujeres, a cumplir la misión que Dios le encomendó. De igual manera, tenemos nosotros que hacer la obra del Señor y el Señor nos va a ayudar. Que Dios te bendiga. Oro para que el Señor te utilice, para que seas un líder de acción, un líder motivador, un líder comprometido con el Señor y con su obra, y que estés dispuesto, aunque hayan obstáculos, a salir adelante. Que el Señor te bendiga, es mi deseo y oración.